Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Aprovechando este periodo de fichajes, les invito a que demos un repaso de los mejores negocios que han hecho algunos clubes en los mercados de transferencias. A continuación, veremos los 7 traspasos más beneficiosos de jugadores, los cuales tienen en común dos aspectos. Primero, fueron comprados a una suma inferior a los 20 millones de euros, y luego fueron vendidos en una suma muy superior donde como mínimo el club quintuplicó la inversión, habiendo un jugador que incluso lo contrataron a coste cero y luego lo convirtieron en el jugador más caro de la historia, una distinción que han tenido 4 de los jugadores que veremos a continuación. En este video no tendremos jugadores como por ejemplo el caso Neymar. Si bien Barcelona le vendió por una suma exorbitante de 222 millones de euros, su compra no fue barata, ya que como sabemos, en verano del 2013 el club culé pagó 88 millones de euros por su traspaso. Acompáñame a ver entonces cuáles fueron esos clubes afortunados que hicieron el negocio de su historia, y desde ya te invito para que en la caja de comentarios los ordenes según tu criterio de cuáles fueron los mejores negocios, ya que a continuación solo los ordenaré según la fecha de la venta. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Empezamos este top con un gran negocio que hizo la Juventus hace 18 años con Zinedine Zidane. En verano de 1996, el francés tenía 24 años y jugaba para el Bordeaux, club donde tuvo un desempeño sobresaliente y llamó la atención de la Juventus, que por ese entonces se había acabado de coronar campeón de la Champions League tras vencer al Ajax en la final. El traspaso del jugador se hizo en las monedas predecesoras del euro, pero para efectos de este video daremos las cifras en la moneda que circula actualmente en Europa. La Juventus pagó al Bordeaux la suma de 3.5 millones de euros, una suma baja para la calidad y potencial del jugador. Para darnos una idea del valor de la transferencia en ese tiempo, podemos tomar como referencia lo que pagó Barcelona por Rivaldo al Deportivo La Coruña un año más tarde. El brasileño les costó 24 millones de euros, por lo que esos 3.5 millones que pagó la Juve al Bordeaux sin duda fue un valor muy económico por el francés. En Italia, Zidane tuvo un salto importante de calidad y desarrolló su potencial, lo que le hizo titular indiscutible del equipo. Con los bianconeros permaneció 5 temporadas donde ganó 6 títulos, 2 ligas, una Supercopa de Italia, una Copa Intertoto, una Supercopa de Europa y una Intercontinental, y fue finalista en 2 veces de la Champions League, pero ambas las perdió, en 1997 frente al Borussia Dortmund y en 1998 frente al Real Madrid, club que posteriormente fue el gran comprador del jugador. En verano del 2000, Florentino Pérez ganó las elecciones para presidente del Real Madrid, y en sus promesas de candidato estaba la de llevar al club jugadores destacados o que más tarde llamaron galácticos, promesa que cumplió de inmediato en ese mismo verano cuando pagó al Barcelona 60 millones de euros por Luis Figo, y un año más tarde, en verano del 2001, su anhelo de galácticos benefició a la Juventus fichando a Zidane en 77.5 millones de euros, una suma que en el presente es muy normal, pero en ese momento fue exorbitante, convirtiéndose en la transferencia más cara de la historia, distintivo que conservó durante 8 años hasta que en 2009 le reemplazaría a la de Cristiano Ronaldo. De aquella forma, la Juventus hizo un excelente negocio. Compró el jugador con 24 años en la irrisoria suma de 3.5 millones de euros, le sacó provecho en 5 temporadas y luego lo vendió con 29 años en 77.5 millones de euros, lo que representó una ganancia de 22 veces el valor inicial. Todo esto producto del nivel mostrado por el jugador en el club y sobre todo en sus actuaciones destacadas con la selección francesa, donde salió campeón del mundo en el 98 marcando 2 goles en aquella final frente a Brasil, y campeón de la Eurocopa del 2000 donde también fue jugador determinante marcándole gol en los cuartos a España y en semis a Portugal. Continuamos en la segunda posición con otro de los mejores negocios de la historia, el que hizo el Manchester United con Cristiano Ronaldo. Por motivo de la Eurocopa realizada en Portugal en 2004, el Sporting de Lisboa construyó un nuevo estadio que fue sede de esa competición y se inauguró en agosto del 2003 con un partido amistoso que quedaría marcado en la historia por un hecho bastante relevante. Para ese partido inaugural, el club de la capital portuguesa invitó al que era en ese momento el vigente campeón de la Premier League, Manchester United.
United. El partido finalizó 3-1 a favor del local y aunque los Diablos Rojos salieron perdiendo, a la postre ganaron mucho más de lo que puede aportar un partido amistoso, ya que ese día de primera mano pudieron observar y valorar al talento del joven de 18 años Cristiano Ronaldo, que en ese partido fue la gran figura del equipo portugués. Tanto el cuerpo técnico encabezado por Ferguson como los propios jugadores del United quedaron impresionados con el talento de la joven promesa, por lo que su fichaje se dio de inmediato por la suma de 19 millones de euros. Una semana después de ese amistoso, Cristiano ya estaba entrenando en Old Trafford, donde también debutó rápidamente. Lo demás fue una gran historia. Su carrera en Manchester fue de 6 temporadas, ganando 10 títulos, entre los que se destacan 3 Premier League y una Champions League, torneo donde fue el jugador más determinante, lo que años más tarde le valdría para ser elegido por los aficionados del equipo como el mejor jugador de la historia del club en los últimos 30 años, superando a otros grandes que también defendieron la camiseta roja en ese periodo de tiempo, como Cantona, Beckham, Giggs, Scholes y Rooney. El protagonismo y el caché que ganó el jugador en la Premier League y en la Champions League le hicieron merecedor de su primer Balón de Oro en 2008, un logro que no pasó desapercibido en la Casa Blanca, donde un año más tarde Florentino Pérez por segunda vez y tras 3 años de ausencia había ganado las elecciones para presidente del club, con su vieja promesa conocida de comprar galácticos. En verano del 2009, Real Madrid pagó al Manchester United 94 millones de euros por el traspaso del jugador portugués, una suma también normal para el presente, pero que hace una década fue exorbitante, destronando, como ya lo dije, la transferencia de Zidane, que permaneció 8 años como la más cara de la historia. De aquella forma, Manchester United hizo su mejor negocio, comprando una joven promesa de 18 años en 19 millones de euros, sacándole el máximo provecho en 6 temporadas, para luego venderlo de 24 años en 94 millones de euros, quintuplicando la inversión inicial. Seguimos en orden cronológico con otro gran negocio, esta vez el que hizo el Tottenham con Gareth Bale. Este jugador galés fue formado en las inferiores del Southampton, donde fue ascendido en las diferentes categorías juveniles hasta llegar en abril del 2006 al primer equipo, donde debutó con casi 17 años. Desde ese momento en adelante, Bale se convirtió en gran referente del equipo del sur de Inglaterra, que por aquel momento estaba en la segunda división del fútbol inglés. En su primera temporada en el equipo, la 2006-2007, Bale mostró un desempeño sobresaliente que lo hicieron merecedor del premio al mejor jugador joven de esa segunda división, haciendo una actuación que la prensa en ese momento calificó de increíble. Aquella fue la primera y la única temporada de Gareth Bale en segunda división y en el Southampton. En verano del 2007, el Tottenham se interesó por sus servicios y pagó al club la suma de 15 millones de euros, una suma importante para un jugador de apenas 18 años, pero que más tarde, por el beneficio que le dio al equipo, sería muy baja. En adelante, el galés permaneció 6 temporadas en los Spurs, donde solo ganó una Copa de la Liga en 2008, pero demostró todo su talento. Paulatinamente fue mejorando su rendimiento temporada a temporada hasta conseguir un excelente nivel en la 2012-2013, donde marcó 21 goles en la liga, que sumado también a sus asistencias y su buen juego, le valieron para ser elegido el mejor jugador de la temporada en la Premier League, candidato al Balón de Oro y del premio al mejor jugador de la UEFA en esa temporada. Este protagonismo que de a poco fue ganando Gareth Bale hicieron eco en la Casa Blanca y en la chequera de Florentino Pérez. En verano del 2013, Real Madrid pagó al Tottenham la impresionante cifra de 101 millones de euros, desbancando la contratación de Cristiano Ronaldo como la más cara de la historia, un distintivo que esta transferencia del galés conservó durante 3 temporadas. De esta forma, el Tottenham hizo el mejor negocio de su historia, comprando una joven promesa de 18 años en 15 millones de euros, sacándole el máximo provecho por 6 temporadas, para luego venderlo de 24 años en 101 millones de euros, multiplicando en 7 veces la inversión inicial que se hizo por el jugador. Continuamos con el mejor negocio de la historia de la Juventus, que tuvo como protagonista al francés Paul Pogba. En julio del 2009, cuando el jugador tenía 16 años, llegó al Manchester United Sub-18. En esa categoría permaneció 2 años hasta que fue promovido a la categoría Sub-23 del equipo, donde solo permaneció 6 meses. El 1 de enero del 2012, Alex Ferguson lo incorporó en la primera plantilla del equipo, donde tuvo un paso muy discreto. Solo disputó 3 partidos, lo que demostró que tenía poca relevancia para el
estratega escocés. En verano del 2012, el United no renovó al jugador, y este se marchó libre a la Juventus, dirigida en aquel momento por Antonio Conte. Desde esa temporada 2012-2013 en adelante, el joven francés contó con la confianza suficiente para empezar a destacar en el equipo e ir creciendo en su juego, al punto de convertirse en jugador fundamental, primero en los esquemas de Conte y luego en los de Allegri, siendo jugador clave en la naciente hegemonía de la Juventus en Italia, ganando las 4 ligas que disputó con el bianconero, y siendo también jugador fundamental en la campaña en Champions de la 2014-2015, donde llegaron a la final que perdieron frente al Barcelona. Aquel protagonismo llamó la atención de las directivas del United, que con el aval de Mourinho, entrenador del equipo en aquel momento, ficharon al jugador en verano del 2016 a cambio de 105 millones de euros, destronando la contratación de Gareth Bale como la más cara de la historia hasta ese momento. De aquella forma, la Juventus hizo el mejor negocio de su historia, adquiriendo una joven promesa de 19 años a coste cero, sacándole el máximo provecho por 4 temporadas y luego vendiéndolo como el jugador más caro de la historia al mismo club que lo dejó marchar, en el que fue quizá el peor error de Sir Alex Ferguson, que posteriormente en 2015 dio su propia versión de los hechos, afirmando que él sí quería renovar al joven jugador francés en ese verano del 2012, pero que la gente del jugador Mino Raiola mal aconsejó al jugador para que abandonara Old Trafford y recalara en Turín. Seguimos en orden cronológico con el mejor negocio de la historia del Borussia Dortmund, el del francés Ousmane Dembélé. En verano del 2016, el club alemán fichó a esta promesa francesa de 19 años proveniente del Rennes a cambio de 15 millones de euros. Esa temporada 2016-2017 fue la primera y la única que el jugador disputó con el Dortmund, bastándole para demostrar su talento y el gran potencial que tenía, alcanzando unas cifras sobresalientes para un jugador juvenil: 10 goles y 21 asistencias en aquel equipo dirigido en ese momento por Thomas Tuchel. Producto de su buen desempeño en esa temporada, fue reconocido con 2 distinciones. Fue incluido en el 11 ideal de la Bundesliga y fue elegido mejor debutante de esa liga. Adicional, fue jugador fundamental en la conquista del único título del Dortmund en esa temporada, la Copa de Alemania, en la cual derrotaron en la final al Eintracht Frankfurt 2-1. El primer gol de autoría de Dembélé, y al terminar la temporada fue elegido entre los 3 candidatos a ganar el Golden Boy, el trofeo anual que entrega el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista europeo menor de 21 años, distinción que terminó ganando su connacional Mbappé. En verano del 2017, el Paris Saint-Germain rompió el mercado. Le pagó al Barcelona la cláusula de rescisión de Neymar por 222 millones de euros, una acción que como primera consecuencia representó el mejor negocio de la historia del Borussia Dortmund. Debido a ese traspaso histórico, los precios de los jugadores se elevaron y por supuesto el primer gran beneficiado de esa alza fue el Dortmund, que tenía la promesa francesa que gustaba en las directivas culés. Barcelona necesitaba cubrir la ausencia de Neymar y la muy buena temporada de Dembélé le hicieron ser primera opción para reemplazar al brasileño. Las negociaciones entre Barcelona y el Dortmund se tornaron bastante intensas, porque en el club alemán no estaban muy convencidos de vender al jugador, pero el joven francés sí quería ir a Barcelona y por eso se declaró en rebeldía, no asistiendo a los entrenamientos de la pretemporada del equipo, obligando así su traspaso. Finalmente, esa negociación se concretó en la última semana de agosto del 2017 por el precio de 125 millones de euros, en la que fue en ese momento la compra más cara en la historia del club catalán y la venta más lucrativa para el club alemán. De aquella forma, el Dortmund tuvo que vender su joven promesa, pero esa venta le representó el mejor negocio de su historia. Compró el jugador en verano del 2016 por 15 millones de euros y en solo una temporada lo revalorizó 8 veces, vendiéndolo en 125 millones de euros. Continuamos con el mejor negocio de la historia del Liverpool, el de Philippe Coutinho. En verano del 2008, el Inter de Milán fichó a Coutinho de 16 años cuando jugaba en su club formador, el Vasco da Gama. Con la intención de que el jugador siguiera una normal formación, el club italiano lo dejó a préstamo por 2 años en el equipo carioca, hasta que en verano del 2010 lo llevó a Italia cuando el jugador tenía 18 años. En el Inter, Coutinho nunca tuvo un entorno favorable para explotar todo su potencial. Después de su arribo a Italia, pasaron 2 temporadas y media
media, donde tuvo pocas oportunidades en la titular del Inter y estuvo 6 meses a préstamo en el Español. En enero del 2013, Liverpool en cabeza de Brendan Rodgers se interesaron por el jugador en aquel momento de 20 años y lo compraron a cambio de 13 millones de euros, en un negocio que parecía razonable para el Inter, ya que 4 temporadas atrás lo habían fichado por tan solo 4 millones, pero desconocían en ese momento el gran potencial del jugador y el dinero que dejarían de ganar por aquella venta tan barata. En Liverpool, Coutinho permaneció 5 años, periodo en el que no ganó títulos, pero demostró que era un jugador de élite, convirtiéndose en el eje del ataque red, primero en los esquemas de Brendan Rodgers y luego en los de Jürgen Klopp. Antes de arribar a Anfield Road, Coutinho había desaparecido de la selección brasileña, donde estuvo en todas las categorías inferiores, pero en la mayor no había tenido lugar debido a su fracasado paso por Inter. Pero en Liverpool las cosas cambiaron. Su protagonismo en la Premier, donde era uno de los mejores jugadores del torneo, no solo le aseguraron su regreso a la canariña, sino también la atención de los mejores clubes europeos, en especial la de Barcelona, que tras la salida de Neymar lo puso como su prioridad. En enero del 2018, tras intensas negociaciones entre Liverpool y Barcelona, el jugador fue transferido a cambio de 145 millones de euros, 120 millones de inicio y 25 en variables, en un negocio que Liverpool no quería llevar a cabo porque querían retener al brasileño, pero por la insistencia del propio jugador, los Reds no les quedó de otra que concretar el traspaso. De aquella forma, Liverpool hizo el mejor negocio de su historia. 5 años atrás habían comprado al jugador de 20 años a cambio de 13 millones de euros. Le sacaron el máximo provecho durante 5 temporadas para luego venderlo con 25 años en 145 millones de euros, multiplicando 11 veces la inversión inicial que hicieron por el jugador. Seguimos con el séptimo gran negocio, el que hizo el Southampton con Virgil van Dijk. En verano del 2015, el club del sur de Inglaterra compró al neerlandés a cambio de 16 millones de euros. En aquel momento, el jugador jugaba en el Celtic, club donde empezó a demostrar su talento y donde fue elegido en el 11 ideal de la liga escocesa en los 2 años que estuvo en el equipo. En Southampton, Van Dijk permaneció 2 temporadas y media donde tuvo un desempeño sobresaliente, que lo hicieron ser uno de los mejores centrales de la Premier League. Por esos tiempos, Liverpool carecía de un jugador en esa posición de las características del neerlandés, por lo que Jürgen Klopp se interesó en el jugador y en enero del 2018 pidió a las directivas Reds que lo ficharan, en un traspaso que sería histórico. Liverpool desembolsó 85 millones de euros, en la que fue la transferencia más cara de la historia para un defensa. De aquella forma, el Southampton hizo el mejor negocio de su historia. 2 años y medio atrás pagaron por el jugador de 24 años 16 millones de euros. Le sacaron el máximo provecho durante 2 temporadas y media para luego venderlo con 26 años en 85 millones de euros, quintuplicando así el valor inicial que hicieron por el jugador. En la caja de comentarios te animo para que nos des tu opinión acerca del orden en el que pondrías estos grandes negocios, enumerándolos desde el más discreto en la posición séptima hasta el mejor que creas en el puesto número 1. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.